Bueno, tengan todos buenas tardes. Es un gusto saludarles. Quisiera preguntarle cómo están todos y sean bienvenidos a esta nuestra séptima sesión de repaso del curso Capacitando al Instructor de la Alianza en español. Y corresponde ahora a analizar todos aquellos conceptos relevantes y puntos más importantes del módulo 6, manejo post cosecha y saneamiento. Esta serie de repaso es un esfuerzo para apoyar a los instructores e instructores líderes de la Alianza en la tarea de capacitar a más productores en el cumplimiento de las regulaciones de la norma de inocuidad de los alimentos de la ley FISMA. Nuestra directora de la Alianza y nuestra coordinadora y el equipo en general estamos muy interesados en poder fortalecer nuestra red de instructores que hablamos español, tanto internamente en los Estados Unidos como en todos los países donde hablamos español. Y como ustedes saben, esta sesión siempre la iniciamos con nuestra agenda acostumbrada. Esta agenda está conformada por 4 puntos. Iniciamos alrededor de las 2 p.m., hacemos algunas presentaciones, explicamos un poco la logística de la sesión y luego, después de eso, presentamos una sesión grabada. En este caso, la sesión corresponde, como les dije, al módulo 6, manejo post cosecha y saneamiento. Después de ver u observar el video, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Y este punto es importante porque hemos llegado al módulo 6. Iniciamos revisando los conceptos principales del módulo 1, todos esos riesgos y peligros relacionados con los microorganismos de importancia para la salud pública, las potenciales fuentes de contaminación o rutas de contaminación, pasando desde la salud y la higiene de los trabajadores. Revisamos también el módulo de mejoradores biológicos de origen animal, luego la vida silvestre, todos los animales de trabajo, incluidas las mascotas y animales domésticos en general. Después discutimos sobre el agua de uso agrícola, tanto en la producción como en el uso post cosecha. Y ahora estaremos conversando sobre estos temas importantes del módulo de manejo post cosecha y saneamiento. Este módulo, como ustedes saben, es extenso y puede resultar abrumador para los productores, muchos conceptos, muchas regulaciones en la norma, pero al final de haber discutido y haber presentado todos estos conceptos, tendremos, como les dije, un espacio para preguntas. En la próxima sesión del 25 de agosto estaremos discutiendo el módulo 7. Como vimos en la agenda, en esta tarde o esta mañana, según donde ustedes estén conectados, nos acompaña nuestra directora, la doctora Betsy Dean, también nuestra coordinadora Gretchen Wall, y está presente Tommy. Como ustedes saben, Tommy es uno de los asociados de extensión regional y él está localizado en el sureste. También está con nosotros Laurie George, ella es la asociada de extensión regional y está localizada en el centro oeste. Por supuesto, nos acompaña David Blasini, y David es uno de los asociados de extensión en español. Él atiende toda la costa oeste y mi persona, el otro asociado de extensión en español, atiende la costa este. Y esta tarde también nos acompaña Laura Pineda. Como ustedes saben, Laura Pineda es extensionista de la Universidad de Cornell y también es instructora líder. ¿Por qué nos acompaña siempre el equipo? Bueno, porque como les he comentado muchas veces, cuando ustedes tienen alguna pregunta que probablemente el equipo que hablamos español no tenemos la respuesta o no tenemos la experiencia para responderla, nuestro equipo colabora en esa parte. Las preguntas que no tenemos respuesta, generalmente siempre las presentamos y las enviamos el día miércoles antes de iniciar la sesión de repaso correspondiente para esa semana. Esta mañana yo les envié todas las respuestas a las preguntas que nos hicieron en el módulo 5, parte 2, y también el link con la sesión grabada. La última cosa que quiero mencionar en esta parte es que, como ustedes pueden ver, nuestro equipo está distribuido a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Es un equipo de pocos miembros, pero bastante cohesionado y con mutua colaboración. Y ese es el éxito de este equipo, ¿no? El poder colaborar entre nosotros para poder atender las necesidades de los productores y también de los instructores. La sesión está programada para finalizar a las 3 de la tarde, pero dependiendo de la cantidad de preguntas que recibamos, podemos ampliar este espacio hasta las 3:30 más o menos. Como les dije, el próximo miércoles, 25 de agosto, estaremos enviando todas las respuestas a las preguntas que nos hagan en esta sesión de repaso. Al final,
tendremos un espacio para ciertos anuncios que queremos hacer en esta oportunidad. Con esto voy a parar de compartir esta pantalla y le voy a preguntar a Davis si se me ha escapado algo o hay algo de lo que dije que se deba de aclarar. No, yo creo que todo está muy completo. Gracias, Ricardo. Saludos a todos. Veo gente de toda Latinoamérica y de aquí los Estados Unidos. Y volver a recordarles que tenemos la sección de Question and Answer o Q&A. Siéntense en la libertad de preguntar ahí, mucho mejor que en el chat. Pero sí, exacto, si en el chat pueden hacer comentarios y son bienvenidos. Y yo creo que con eso estamos listos, Ricardo, para iniciar la presentación grabada del módulo 6. Sean todos bienvenidos a nuestra séptima serie de repaso del curso Capacitando al Instructor de la Alianza. Hoy vamos a conversar sobre el módulo 6. Este repaso está dirigido a instructores e instructores líderes de la Alianza. Sin embargo, otros participantes pueden beneficiarse de su contenido y son bienvenidos. Deseo compartir algunos anuncios antes de empezar con el material del módulo. Todos los participantes están con el micrófono desactivado. Este es un seminario en Zoom, sin embargo, tendremos la oportunidad al final de la sesión para preguntas y respuestas. Voy a cubrir aspectos relevantes de todas las diapositivas del módulo 6 y cualquiera que haya presentado este módulo con anterioridad sabe que tiene bastantes diapositivas con información densa y relevante, así que voy a avanzar rápido en el contenido, pero tengo previsto dejar un tiempo al final para que podamos tener una discusión sobre los principales puntos de interés. La discusión no será grabada para que todos puedan hacer sus preguntas abiertamente. La presentación sobre el contenido principal del módulo sí ha sido grabada con antelación, así que aquellos que no pudieron asistir a esta serie de repaso podrán verla en nuestro sitio web. Todas las sesiones de repaso de los módulos anteriores están disponibles en nuestro sitio web para aquellos interesados en verlas. Y esto puede ser un recurso de apoyo para los instructores de cara al futuro, especialmente si se están preparando para presentar este módulo en un curso de capacitación para productores a distancia o en persona. Así que les invito a darle un vistazo a estas sesiones. El propósito general de esta serie es realmente revisar algunos de los conceptos críticos de cada módulo, compartir algunas actualizaciones recientes de la FDA, ya que quizá usted haya asistido a un curso de Capacitando al Instructor de la Alianza o a un curso de capacitación para productores hace ya un buen tiempo. Es por eso que previmos necesaria cubrir algunas actualizaciones. Y luego también nos centraremos en presentar este contenido a distancia, porque considero que muchos instructores están en la misma situación que el equipo de la Alianza. En este momento, debido a la pandemia, aún no estamos implementando capacitaciones en persona. Así que intentaré destacar algunos consejos para presentaciones a distancia, por ejemplo, usando una plataforma como Zoom, Teams, Webex o algún otro tipo de plataforma en línea. Y probablemente usted como instructor de la Alianza le sacará el máximo provecho de esta presentación. Pero si aún no es un instructor de la Alianza, también este repaso puede ser de mucha utilidad. Quisiera además recordar que ver el contenido de todas estas sesiones de repaso no dará como resultado la obtención del certificado o constancia de finalización del curso Capacitando al Instructor de la Alianza o del curso de capacitación para productores de la Alianza. En conclusión, es realmente necesario asistir a un curso a distancia o en persona para obtener el certificado o constancia de finalización de uno de estos cursos. Y como recordatorio final, las diapositivas del curso de capacitación para productores tienen derechos de autor y no pueden publicarse electrónicamente sin el permiso expreso de la Universidad de Cornell o venderse total o parcialmente por un tercero o una empresa con fines de lucro. Con esto, entramos a revisar los detalles más relevantes del módulo 6. Y como en todos los módulos anteriores, si usted ha asistido a alguna de estas sesiones de repaso, hemos intentado enfatizar el hecho de que hay un flujo o patrón a seguir en cada uno de estos módulos. Y comenzamos evaluando los riesgos en la huerta. Y luego, identificados estos riesgos, pasamos a implementar y monitorear prácticas. De ser necesario, se aplican acciones correctivas. Y por último, las consideraciones sobre el mantenimiento de registros. Entonces, cada una de estas sesiones se divide en lo que yo consideraría la hoja de ruta en particular y que para este módulo dicha estructura es bastante larga.
Pero, por ejemplo, ustedes pueden ver que en los objetivos de aprendizaje he destacado aquellos conceptos o ideas más relevantes para la audiencia. Este módulo tiene 41 diapositivas y es uno de los más largos del currículo. Por lo anterior, incluso antes de comenzar a presentar este módulo, si usted es asignado para impartirlo, la recomendación sería que conozca quiénes conforman su audiencia y sus necesidades, porque hay varias diapositivas opcionales que potencialmente pueden omitirse en esta presentación y ahorrar algo de tiempo y cubrir el contenido que sea relevante para la audiencia. Pues como saben, el tiempo es una limitante al momento de impartir este módulo. Y para aquellos instructores que son asignados para presentar el módulo 7 pueden terminar teniendo poco tiempo para hacerlo. Y este módulo 6 es donde realmente pueden consumir el tiempo disponible del módulo 7. Así que siempre es recomendable revisar la estructura general del módulo 6 para definir qué temas podrían ser relevantes para su audiencia y cuáles de estas diapositivas en particular serán más útiles para ellos. Antes de revisar esta estructura general del módulo 6, por favor, tome su copia impresa del manual de capacitación para productores de la Alianza y marque las diapositivas que conforman esta estructura general, porque esto facilitará en el futuro el trabajo de revisión de los conceptos críticos y la estructura general de este módulo. La versión 1.2 es la más reciente del manual, así que le animo a que saque su manual porque esta revisión tendrá mucho más sentido si usted va marcando las secciones de la estructura mientras está hojeando o revisando el manual. La estructura general de este módulo consiste en, de la diapositiva 4 a la 6, son básicamente introductorias sobre lo que veremos a lo largo del módulo. Y luego pasamos a la sección conformada por las diapositivas 7 a la 15, donde se abordan los peligros relacionados al entorno posterior a la cosecha. Y luego hablamos de la implementación de prácticas generales de limpieza y desinfección, de la diapositiva 16 a la 21, para luego conversar sobre la implementación de prácticas específicas para abordar peligros, desde la diapositiva 22 a la 33, y después de las diapositivas 35 a la 37 se incluyen el reconocimiento de peligros biológicos, químicos y físicos. Sin embargo, recordemos que la norma se centra en peligros biológicos relacionados con los patógenos. Finalmente, de las diapositivas 38 a la 41 estaremos hablando sobre acciones correctivas y el mantenimiento de registros. Las diapositivas 4 a la 5 dan la oportunidad para explicar que todo esto se trata de un progreso constante y no sucederá de la noche a la mañana. Conversar con los productores sobre los logros progresivos para instalar los hábitos de limpieza y desinfección es importante. No esperaríamos que en un centro de empaque o empacadora en la cual no se ha hecho nada en los últimos 50 años aparezca mágicamente limpia al día siguiente, después de que su encargado ha sido capacitado. Estas cosas toman tiempo y son progresivas. Debemos dejar en claro con los productores que aunque este módulo puede resultar abrumador, realmente se trata de progresos. Es una oportunidad para que los productores que empacan productos puedan ir incorporando estas partes y piezas lentamente y asegurarse de que funcionan bien en su flujo de trabajo particular. Y esto puede ayudarlo como instructor a saber cómo aliviar la parte de ansiedad que pueden sentir los productores. Simplemente desglosando cosas como, por ejemplo, empaque y contenedores de cosecha, equipo de empaque, lavado de manos, los trabajadores y el uso de ropa limpia. Es decir, prácticas realmente básicas, pero que son importantes conocerlas. Esta diapositiva nos permite movernos de conceptos básicos a un proceso más complejo de 4 pasos de limpieza y desinfección. Más adelante, en este módulo, cuando analicemos algunos de los ejemplos específicos, como el uso de alfombras en las empacadoras o el uso de recipientes de madera para la cosecha, es importante discutir con los productores que estas prácticas en particular pueden presentar riesgos y conversar sobre alternativas de cómo pueden pasar a una práctica de menor riesgo o usar una superficie de contacto con alimentos de menor riesgo, incluso si esa no es la solución perfecta. Nosotros los instructores debemos de reconocer que algunos productores, o más bien la mayoría de los productores, estarán limitados en tiempo y dinero y es posible que no puedan invertir en superficies de acero inoxidable, por ejemplo.
Por lo tanto, la atención debe de centrarse en orientar a los productores hacia opciones de menor riesgo y luego brindarles la información sobre por qué esas prácticas son apropiadas, es decir, la ciencia y los datos sobre el por qué estamos sugiriendo esas cosas en particular, pues nos estamos moviendo de estos conceptos básicos a conceptos más complejos, como lo son los protocolos de 4 pasos para limpieza y desinfección. Esta diapositiva es un recordatorio. La mayor parte de este contenido ya se cubrió en el módulo 2, así que solo es una oportunidad para que los instructores reforcemos estos requerimientos regulatorios de la norma. Hay algunos requisitos de capacitación específicos para los trabajadores que realizan la cosecha y la poscosecha, y tienen que estar capacitados en cualquier tarea que esté asociada con estas actividades y requisitos. Aquí hay una oportunidad para preguntarle a los productores sobre el conocimiento de estos requisitos, porque la mayoría de estos requerimientos ya se han tratado en los módulos previos. Incluso antes de mostrar esta diapositiva, puede hacer una prueba de involucramiento de su audiencia, mostrando inicialmente solo el título de la diapositiva y preguntarles si recuerdan qué tipo de requisitos hemos discutido anteriormente para la capacitación de trabajadores en las prácticas de cosecha y post cosecha. Algo como esto. Y hacen la pregunta para generar esa interacción con la audiencia y medir un poco el conocimiento y luego entrar en detalle de todos estos aspectos. Aquí tenemos una transición en el módulo. De la diapositiva 7 a la diapositiva 15 se abordan los peligros relacionados al entorno posterior a la cosecha. Y esta diapositiva es interesante porque en las capacitaciones para productores, los instructores pueden tener una audiencia muy diversa y creo que en la conversación sobre los dos diferentes tipos de áreas de empaque, abiertas versus cerradas, se cubre una amplia gama de ambientes de empaque. Pero si, por ejemplo, está capacitando exclusivamente a un grupo de productores de manzana que tienen plantas de empaque muy grandes y cerradas, definitivamente puede concentrarse solo en ambiente de empaque cerrado, donde se tiene más control sobre el entorno, en comparación con una estructura abierta de 4 horcones o 4 pilares y un techo, donde se tiene menos control, pero que puede ser la realidad para una huerta pequeña. También puede ser un área de empaque al aire libre, usando mesas para clasificar el producto, una carpa móvil o un tejado, o mesas cubiertas con un techo de plástico, o un empaque directo en el campo durante la cosecha, lo que obviamente tiene sus diferentes niveles de riesgo. Por lo tanto, es importante discutir esos diferentes riesgos, dependiendo del tipo de situación y configuración de empaque que estén utilizando los productores. También es un buen momento para que los productores revisen las notas de esta diapositiva, porque es la primera vez que se indican los requisitos relacionados con edificios o estructuras totalmente cerradas versus parcialmente cerradas, y estos requisitos están sujetos a la subparte L de la norma. Y luego también una discusión sobre las instalaciones y áreas de empaque que sean adecuadas en su tamaño y en su construcción, y adecuadas para facilitar el mantenimiento y limpieza. Estos son dos nuevos requisitos de la norma que se presentan en esta diapositiva en particular. Y en esta diapositiva, los instructores podemos cambiar fotos por fotografías más representativas de la realidad de los productores que estamos capacitando. Estas fotos representan ambientes que algunos productores pueden terminar viendo en sus propias plantas de empaque. Y aquí es una oportunidad para destacar algunas prácticas básicas que pueden reducir los peligros. Por ejemplo, evitar agua estancada en los ambientes de empaque, porque esto puede favorecer el crecimiento de Listeria monocytogenes. Y en esta diapositiva podrán ver que tomé y traduje este recurso desarrollado por la Universidad de Vermont sobre planificación de un área de lavado, empacado eficiente y seguro. Con estos esquemas de flujo podemos apoyar a los productores a pensar sobre eficiencia y también sobre ergonomía, debido a que son largas horas realizando actividades de pie. Es apropiado preguntarse cómo se puede hacer para que este trabajo sea más eficiente para los trabajadores. Este tipo de reflexiones se puede incorporar en las discusiones para realmente comprender la inocuidad de los productos agrícolas frescos en un nivel superior. Y no solo abordar la inocuidad de los alimentos, sino que muchas de estas prácticas también permiten mayor eficiencia. Los equipos pueden ser más funcionales y ergonómicos, y eso nos lo permite la implementación de buenas prácticas. La Universidad de Vermont tiene otros excelentes recursos. Yo acá he colocado la dirección para que puedan acceder a ellos. En este caso, este es un diseño de la universidad denominado de paso recto que se adapta mejor para instalaciones con plantas rectangulares largas.
donde pueden observar el producto viene del campo, pasa por el lavado, luego se dirige al cuarto frío, es empacado y el producto sale hacia el mercado. Podrán ver en el siguiente esquema que este es un diseño de paso nu. Este se adapta mejor para instalaciones con plantas cuadradas. Y puede ser una sola puerta grande, donde viene el producto del campo, entra, pasa por el lavado, por el cuarto frío, el empaque y sale por la misma puerta hacia el mercado. Este tipo de diseños nos permite mayor rapidez, minimiza el uso de energía y también nos permite esa perspectiva desde el campo hacia el mercado. En la diapositiva 10 vamos a introducir el concepto de zonas y en particular si usted sabe que tiene en su audiencia un grupo de productores que probablemente no tengan una instalación para el empaque y quizás empaquen en el campo, no necesita dedicar mucho tiempo a esta diapositiva. Además, de la diapositiva 12 hasta la diapositiva 15 son opcionales y su uso dependerá, como dije, de la audiencia. Así que la diapositiva 10 es una revisión general del concepto de zonas en el área de empaque. Si cree que no es relevante para su audiencia, puede saltarse la diapositiva 12, 13, 14 y 15, pues son realmente opcionales. Hemos desarrollado también una actividad suplementaria denominado Identifique la zona. Es una presentación en PowerPoint en la cual puede mostrar fotos en la pantalla de la computadora o pasar fotos impresas en una capacitación en persona y fomentar la participación. Luego puede preguntar a los productores qué zona es esta. También puede presentar algunos ejemplos de zonas seleccionados y después tener una discusión sobre los ejemplos que usted priorizó. En realidad, la actividad está diseñada para no tener una respuesta correcta. Por lo tanto, para algunas personas, una zona puede ser 2, zona 3 o zona 4. El objetivo del ejercicio es hacer razonar a los productores sobre el establecimiento de zonas en el empaque y cómo se le daría prioridad para la limpieza y la desinfección, dependiendo de la zona. Y esta diapositiva no es opcional. Y la razón es porque tiene el símbolo de sección en la esquina, el símbolo de la norma. Acá se introduce el requisito sobre la limpieza y la desinfección adecuada de las superficies de contacto con los alimentos. Entonces, si observamos en las notas de esta diapositiva, veremos que estamos entrando en el contenido de los requisitos de la 112.123D1 y de la 112.23D2. Mantener las superficies limpias cuando sea necesario y adecuado. Y esta declaración puede ser una parte desafiante. Pueden haber muchas preguntas sobre cuándo es adecuado desinfectar para proteger de la contaminación a los productos cubiertos. Así que esta es realmente la primera vez que nos adentramos sobre los requisitos de la norma para la limpieza y saneamiento de las superficies. Pero realmente depende del productor determinar qué es adecuado y la razón por la que hemos introducido este concepto de zonas es para ayudar a los productores en sus esfuerzos de priorizar esas superficies con mayor riesgo o mayor impacto en la contaminación de productos. Y esa definitivamente es la zona 1. Las siguientes diapositivas son opcionales, así que no voy a cubrir el contenido de estas, pero básicamente aquí se cubre las otras zonas, es decir, zona 2, zona 3 y zona 4. Y por lo tanto hay una diapositiva para cada una de estas zonas en particular, sobre las cuales puede obtener más detalles. Normalmente se pueden presentar estas diapositivas y después puede realizar con los productores la actividad de Identifique la zona, para que ellos tengan un poco más clara la idea de zona mediante la discusión de estos ejemplos. Pero si considera que estas diapositivas y el ejercicio no son relevantes para su audiencia, definitivamente considere no presentarlas. Y como ven en esta diapositiva, cambié el color del título solamente para recordarme que es una diapositiva adicional y que puedo usarla o no dependiendo de mi audiencia. Y esta es la actividad de la cual les hablaba, Identifique la zona. Tiene sus propias instrucciones y se puede usar durante o después del módulo 6. En este caso, por motivos ilustrativos y de tiempo, seleccioné la diapositiva con el título de la actividad y algunos ejemplos representativos de los 17 casos de esta actividad. Y en este ejemplo ven que la flecha apunta al interior de la puerta enrollable. Esta podría considerarse estar en la zona 2 porque las cajas pueden entrar en contacto con la puerta. Si las cajas con productos frescos tienen agujeros, existe una mayor posibilidad de contaminación por la puerta enrollable. Esta puerta también podría considerarse en la zona 3 si las cajas estuvieran completamente cerradas y fuera poco probable que la contaminación de la puerta contamine directamente el producto.
Este ejemplo puede resultar muy familiar para los productores. En este caso, la flecha A apunta hacia el interior de la cubierta. Si el producto toca el interior de la cubierta, se podría considerar que esta es la zona 1. Si no hay posibilidad de que el producto toque la cubierta, se podría considerar que es la zona 2. Pero también los residuos se pueden acumular en el interior de la cubierta y estos podrían caer directamente sobre el producto. Además, si la línea de producción se acumulara, es muy probable que los tomates se apilen en la línea de producción y hagan contacto directo con el interior de la cubierta. Debido a la probabilidad de contacto con esta área, esta sería un área prioritaria para limpieza y desinfección. Verán que la flecha B apunta hacia el rodillo, el cual es una superficie de contacto con los alimentos y por tanto se considera que es la zona 1. Es importante tener en cuenta que en muchos casos se trata de rodillos de esponja, que son difíciles de limpiar o imposibles de desinfectar. Y aquí la flecha apunta a la manija del casillero. Si bien el área de los vestidores generalmente se considera en la zona 4, el tema de conversación aquí podría incluir la importancia de mantener el área limpia, porque existe la posibilidad de introducir contaminantes microbianos de este entorno en el área de empaque. Además, el diálogo también podría incluir la importancia de limpiar y desinfectar esta área, especialmente si los trabajadores han estado enfermos. Por ejemplo, un trabajador enfermo que toque la manija de la puerta podría transmitir el norovirus a cada trabajador que posteriormente toque esta manija. Y esta es otra transición. Hemos conversado sobre la evaluación de peligros y ahora conversaremos sobre la implementación de prácticas generales de limpieza y desinfección desde la diapositiva 16 a la diapositiva 21. Desarrollo de prácticas de saneamiento para reducir riesgos. La diapositiva 16 inicia esta serie y abre el paso desde la identificación de riesgos hacia la implementación de prácticas. Y esto es solo una transición que introduce estas prácticas. Muchos productores ya están implementando una o varias o todas estas prácticas. Y es importante un resumen de los aspectos superiores o más relevantes de algunas de estas prácticas que podrían considerar los productores para su implementación. Y ustedes recordarán esta diapositiva del módulo 1, es la diapositiva 24. No es un error que esta diapositiva en particular aparezca más de una vez en el currículo, y es que este es un concepto increíblemente valioso. Y puede ser que algunos productores no entiendan el concepto o no lo apliquen bien. Entonces, en el módulo 1, los instructores ya presentaron este concepto, pero aquí es donde tenemos la oportunidad de realmente enfatizar su importancia y asegurarnos que los productores comprenden qué es la limpieza y qué es la desinfección y cuáles son sus diferencias. También puede ser realmente útil tener una introducción al concepto, en lugar de simplemente leer las definiciones. Denles ejemplos de cómo se aplican los pasos de limpieza y desinfección. Pero el punto clave es comentar ejemplos reales que les queden en la mente a los productores para el futuro. Conversar por qué estas dos prácticas son diferentes y por qué su implementación es vital para la inocuidad de los productos y para la reducción de riesgos durante la implementación de las actividades cubiertas en la huerta. Por ejemplo, limpiar una mesa de acero inoxidable que se usa para el empaque de productos cubiertos por la norma. En este caso, la limpieza es remover o eliminar todo el material orgánico y la suciedad que se ven. Y la desinfección es la eliminación de los microorganismos que no se ven a simple vista mediante la aplicación de un desinfectante. Y a eso es lo que le llamamos desinfección. Y esto puede ser muy participativo en las presentaciones en persona o interactivo en las presentaciones a distancia. Las siguientes diapositivas muestran visualmente cómo se desarrolla un proceso de limpieza y desinfección de 4 pasos en instalaciones donde se usa agua, porque como ustedes saben, hay algunas instalaciones de empaque que usan limpieza en seco, en las cuales el agua no forma parte de su proceso. Pero en los empaques que se usa agua, la calidad del agua para uso en la post cosecha debe ser limpia, sin E. coli genérica. Por eso es que tenemos acá el símbolo de sección en esta diapositiva. Y luego la otra cosa para señalar es que se observa en esta ilustración a una persona que usa una manguera de alta presión para lavar la superficie. Y es una cosa de la que casi nunca se habla, pero a los productores a veces les gusta pensar que es una buena práctica simplemente usar agua a presión y listo, todo limpio. Y el problema con eso es que cada vez que se usan mangueras de alta presión o compresores de aire a alta presión para eliminar los residuos orgánicos y la suciedad, lo que se está haciendo es distribuirlos potencialmente a otras áreas de la instalación del empaque.
Por lo tanto, es bueno explicar que el uso de agua a baja presión o aire a baja presión es menos riesgoso en el ambiente de empaque. Así que realmente queremos asegurarnos de cubrir este punto porque eso es algo que a menudo puede ocurrir, pensar que con el uso de agua de alta presión se hará la tarea rápidamente, lo cual puede ser cierto, pero sería importante que si los productores van a limpiar algún equipo o una mesa, lo lleven fuera del área de empaque, donde no será una fuente de contaminación cruzada al usar alta presión. En esta diapositiva se cubre el paso 2, es decir, la aplicación de detergentes, y esta discusión realmente ayuda a pensar en qué tipo de productos podrían ser apropiados para este uso en particular. ¿Está tratando de eliminar grasas o está tratando de eliminar carbohidratos? ¿O podría haber algún otro tipo de suciedad que necesita eliminar? Tanto que el equipo de la Alianza está considerando en desarrollar algún tipo de hoja informativa o de asistencia técnica para el uso de los detergentes, simplemente porque no hay mucha información disponible. Y este es uno de los temas en que los productores que están pasando, por ejemplo, por una auditoría, pueden tener preguntas al respecto o pueden preguntarle, ¿sabe qué productos en particular deben usarse para este propósito? Es decir, este segundo paso, la aplicación de un detergente adecuado. Y el paso 3 consiste en enjuagar la superficie con agua limpia, sin E. coli genérica detectable. Puede reforzar de nuevo el uso de agua a baja presión. El cuarto paso es agregar un desinfectante y seguir las indicaciones de la etiqueta. Y este es un buen recordatorio, al igual que en el módulo 5, parte 2, donde conversamos sobre la aplicación de desinfectantes en el agua de uso en la poscosecha. El seguimiento de las indicaciones de la etiqueta es por ley, por lo que se debe de seguir siempre la etiqueta. En la diapositiva enfatizamos el hecho de permitir que la superficie se seque al aire, pero eso en realidad podría no ser parte de la etiqueta de un producto en particular. Un concepto nuevo para algunos productores y que no se cubre en la diapositiva, pero que se muestra en las notas de la diapositiva, es el concepto de pausa de limpieza. La Universidad de Florida recién ha actualizado un artículo en el 2020. La versión en las notas de la diapositiva es del 2013, disponible en inglés y que aborda el establecimiento del tamaño del lote de productos mediante pausas de limpieza en las instalaciones de empaque. La versión actualizada está disponible en nuestro sitio web. Nosotros actualizamos constantemente estos enlaces para que siempre puedan encontrar lo más reciente. Siempre que sale una nueva versión del currículo, la Alianza actualiza el enlace respectivo y recuerden que el concepto de pausa de limpieza puede ser algo nuevo para algunos productores y por lo tanto no saber cuál es su valor. Así que esta es una oportunidad para hablar sobre qué es y qué podrían lograr con implementarlo en la huerta. Esta es una nueva transición, implementación de prácticas específicas para abordar peligros desde la diapositiva 22 a la diapositiva 33. Así que aquí es donde nos movemos de esas prácticas más amplias o generales de limpieza y saneamiento a prácticas más específicas para la limpieza y la desinfección. La diapositiva 22 también introduce un requisito de inocuidad de los alimentos bastante específico sobre el diseño sanitario del equipo. Aquí es donde hablamos sobre la 112.123a, es decir, los equipos y las herramientas tienen que tener un diseño adecuado y que se puedan limpiar. Así que aquí es donde empezamos a andar de puntilla, con mucho cuidado y atención, en todo ese mundo del diseño sanitario, que definitivamente es un tema completo en sí mismo, pero hay algunas prácticas básicas que introducimos en este modelo en particular, y creo que desde el punto de vista del instructor, hay muchas oportunidades para desarrollar, por ejemplo, talleres sobre este tema de limpieza, desinfección y diseño sanitario. Así que esto realmente muestra la punta del iceberg. Además, en esta diapositiva o en las siguientes diapositivas, quizás va a comenzar a recibir algunas preguntas complicadas o difíciles. Por ejemplo, aquí empezamos hablando de usar superficies no tóxicas, no absorbentes y bueno, ¿qué significa eso para los productores? Los productores pueden preguntar, ¿ya no se permite usar madera o recipientes de madera? Entonces, ese es el tipo de preguntas con las que probablemente comenzará en esta diapositiva. Debemos estar preparados para proporcionar otras soluciones si los productores usan alguna práctica que en realidad representaría un riesgo, como son
monitorear y asegurar que esos contenedores o recipientes de madera en particular estén funcionales y limpios antes de que se usen en la cosecha. ¿Tienen algún proceso de limpieza o de desinfección? Así que de nuevo, realmente se trata de moverlos en esa progresión. Porque cuando vemos las primeras viñetas de esta diapositiva, es algo raro al presentar esta información porque les estamos pidiendo que usen superficies no tóxicas, no absorbentes y anticorrosivas, que sean fáciles de limpiar y desinfectar. Y los productores pueden estar diciéndose a sí mismos, no tengo superficies de esas en mi empaque, pero no esperemos que hagan todo eso, solo esperemos que trabajen con lo que tienen y consideren la transición hacia algo que podría ser de menor riesgo. Pero si se identifican riesgos, aquí es un buen momento para recordarles a los productores que no siempre es posible tener el mejor escenario. Muchas huertas tienen equipo antiguo y es bueno reconocer y conocer en qué posición se encuentran los productores, porque creo que aquí es donde realmente puede comenzar a perder parte de su audiencia. Y ellos podrían pensar, y esta gente solo no cuida de los productos, estas cosas no las puedo cumplir, me piden que me deshaga de todas las superficies de madera en mi empaque, ahora tengo que empezar a hacer todas estas prácticas. Pero al final, no toda la esperanza está perdida. Tenemos que volver a enfocarlos en la capacitación, y estos retos son para movernos hacia prácticas de beneficio que mejoren el potencial de la calidad de sus productos en el largo plazo, disminuir el deterioro e incrementar la vida en aquel. Así que hay formas en las cuales se pueden abordar estos temas y más allá de lo que es la inocuidad de los alimentos. También podemos auxiliarnos de videos para presentar conceptos o prácticas a los productores. En mi caso, usaré el video de biopelículas en español desarrollado por la Alianza. ¿Qué es una biopelícula? Veamos cómo se define en el glosario del manual del curso de capacitación para productores de la Alianza. Biopelícula, estructura compleja de diferentes microorganismos adheridos a una superficie y protegidos por carbohidratos que fueron secretados por los microorganismos. Una vez que los microorganismos se adhieren a las superficies de contacto con los alimentos en forma de biopelícula, es muy difícil que se puedan remover completamente. En otras palabras, es una capa de bacterias y de otros microbios que se adhieren a la superficie como si tuvieran pegamento. Las biopelículas son como la lasaña. Aquí, cada color es un microbio diferente. Un ejemplo de una biopelícula es el sarro que crece en los dientes. Así como cepillarse los dientes con pasta dental evita la acumulación de sarro, al usar detergente y tallar una superficie de contacto con alimentos, se evita la acumulación de biopelículas. Y así como usted no usaría el enjuague bucal antes de cepillarse los dientes, necesita tallar con un detergente las superficies de contacto con los alimentos antes de aplicar un desinfectante. Recuerde, no se debe desinfectar una superficie sucia. Siempre se debe limpiar primero. Para más información, visite el sitio web de la Alianza mostrado en su pantalla. Y para aquellos que han visitado casas de empaque, habrán visto algunas soluciones realmente interesantes e innovadoras en los ambientes de empaque que los productores han encontrado. Son muy ingeniosos por naturaleza, lo cual merece mucho respeto y crédito, pero también pueden haber algunos arreglos en equipos que no se ven del todo funcionales. Y un caso de estudio específico que surge a menudo cuando presentamos esta diapositiva en particular y este concepto de reacondicionamiento de equipo es el brote ocurrido en el 2011 en las huertas de Jensen, en una operación en particular que utilizó un equipo que en realidad no fue diseñado para ese propósito. Si no desea mencionar una huerta específica o un estudio de caso como este, usted puede mostrar algunas fotos, como por ejemplo esta diapositiva en particular. Puede ver estas soldaduras por fabricación. Estas pueden crear un ambiente para el desarrollo de microorganismos. Es bastante obvio cuando observamos piezas, espacios o partes de equipos reutilizados que son difícil o imposible de limpiar. Y si no están diseñados adecuadamente para ser limpiados y desinfectados, probablemente nunca se limpiarán y desinfectarán por completo. Además, muchos productores no lo están haciendo de esta forma porque simplemente dichos equipos no están diseñados para ese propósito. Por lo tanto,
Solo les estamos guiando hacia el futuro, no necesariamente recomendando que se deshagan de esos equipos y compren todos los equipos nuevos. Y si los productores están pensando en invertir en un equipo nuevo, debe motivarlos a que hablen con un especialista, es decir, con una persona que conoce de diseño sanitario. También contactar al fabricante y hacer preguntas como las siguientes. ¿Cómo se limpia este equipo? ¿Puedo desarmarlo para limpiarlo? Estas preguntas pueden ser parte de la conversación para que no inviertan en algo que potencialmente podría causar riesgos de contaminación a los productos. En esta diapositiva hablamos sobre cómo reducir el riesgo incluso antes de ingresar con el producto a la planta de empaque. En realidad se trata de cómo el ambiente desde el campo puede representar un riesgo, incluyendo la colocación de los productos en contenedores para transportarlos a la planta de empaque. Y aquí es posible que los productores tengan preguntas específicas sobre cómo mantener limpios equipos y recipientes durante el proceso de cosecha. Entonces, una cosa que podría surgir es cómo usar o implementar un proceso en el cual los contenedores o recipientes de recolección de cosecha no contacten directamente el suelo, especialmente si se van a apilar uno encima del otro, porque es posible que caiga residuos orgánicos o polvo u otro material sobre el producto y lo contaminen. Para prevenir este problema, algunos productores pueden colocar papel sobre el suelo y luego colocar los contenedores de cosecha. Siempre hay formas en que se puede reducir el riesgo, incluso antes de ingresar a la planta de empaque. Esto es especialmente importante cuando recordamos el contenido del módulo 5, parte 2, relacionado con los desinfectantes. Si está trayendo una gran cantidad de materiales orgánicos al agua de lavado en el empaque, se vuelve más difícil administrar y controlar de forma eficiente el nivel del desinfectante, pues los materiales orgánicos reducen su efectividad, se gasta mayor cantidad de desinfectante, se incrementan los costos y se reduce la efectividad. Por eso los productores deben de evitar el ingreso de materiales orgánicos y tierra de los campos de cultivo a los lugares de empaque. El mantenimiento del área de empaque, un nuevo requisito de la inocuidad de los productos agrícolas frescos, es abordado en esta diapositiva. Y es bueno destacar los riesgos relacionados con el goteo y la condensación. Así que observamos la 112.126b. Requiere prevenir la contaminación a través de pisos, paredes, techos, artículos fijos, ductos o tuberías, goteo o condensación. Así que este es un nuevo requisito del cual no habíamos conversado en ninguno de los módulos. Y también es bueno conversar con los productores sobre algunos ejemplos de la forma en que pueden encontrar la condensación en los centros de empaque. Por ejemplo, si tenemos un día muy caluroso y húmedo, los trabajadores entran y salen del cuarto frío durante todo el día. La unidad de refrigeración no alcanza la temperatura adecuada y quizás se está acumulando algo de humedad adicional que puede caer sobre el producto. Así que eso es algo de lo que también se debe de estar consciente, especialmente porque no queremos que haya goteo directamente sobre el producto. Contenedores de empaque. Aquí los productores suelen hacer muchas preguntas. Algunas huertas podrían estar reutilizando cajas de cartón porque son resistentes y enceradas. Sin embargo, es de enfatizar con los productores a prestar atención a los requisitos de la norma, porque esta estipula que solamente contenedores nuevos y contenedores reutilizables limpios tienen que usarse para empacar productos cubiertos por la norma. Esto puede ser un desafío. Yo no soy inspector, por tanto no puedo opinar qué pensaría un inspector acerca de alguien que reutiliza una caja que fue usada para empacar bananas. En teoría, la caja es posible que se pueda limpiar de la suciedad, mas no creo que se pueda desinfectar, porque la cera eventualmente se raya y puede crear ambientes para la acumulación de microorganismos, que por otro lado también podría ser una práctica de bajo riesgo, dependiendo de la forma como se reutilice. Nuevamente, es necesario volver a ese lenguaje de la 112.16 que habla sobre detalles relacionados con los contenedores y materiales de empaque de productos. La 112.116 requiere que el material para el empaque de alimentos, incluyendo los materiales de embalaje, sea adecuado para su uso previsto, lo cual incluye que sea lavable o diseñado para un solo uso. Exclusión y disuasión de plagas. Aquí es donde hablamos más del mantenimiento de las puertas, ventanas, uso de sellos en puertas y ventanas, el uso de trampas y saber realmente cuál es el problema que están enfrentando los productores, porque si no saben cuál es el problema, será muy difícil averiguar cuál es la solución. De ahí que identificar cuál es el problema particular de plagas que les afecta y luego cómo podrían manejarlo es fundamental. Sin embargo, estas prácticas de esta diapositiva
Muchos productores ya las están implementando. En esta diapositiva se incluyen algunos consejos y verá que no contienen requisitos de la norma. Sin embargo, enumera buenas prácticas que los productores pueden implementar en las empacadoras. Por ejemplo, identificar en un mapa todas las ubicaciones de las trampas, no utilizar cebos dentro del área de empaque, etc. En las sesiones anteriores de repaso hemos sugerido el uso de preguntas para generar debate, lo cual da la oportunidad para usar la función Annotate con los productores en capacitaciones a distancia. Así que esta es una oportunidad para utilizar este recurso y preguntar a los participantes ¿cuál de las siguientes prácticas es un requisito de la norma para el control de plagas en edificios? Usted puede insertar preguntas de debate en su presentación para involucrar a su audiencia y también para generar descansos mentales del contenido denso del módulo. Más o menos cada 20 minutos es recomendable para mantener la atención de los adultos. Hemos desarrollado otras 3 preguntas para generar debate para este módulo en particular y no las voy a mostrar por falta de tiempo. Y para aquellos que no han usado la función Annotate o no se recuerdan, hagamos rápidamente un breve recordatorio de lo que Davis nos explicó en los primeros módulos. Primero, usted vaya a View Option y ahí puede seleccionar Annotate. Esta función da la oportunidad para elegir un icono de texto o una estampa para hacer anotaciones en la pantalla. Esto puede ser, por ejemplo, un corazón o una marca de verificación. Y no olvide cerrar la función porque si no la cierra, cada vez que haga clic en la pantalla dejará una marca. En las áreas de almacenamiento con cuarto frío, la condensación es un riesgo y es algo que puede acá nuevamente destacarse. También en esta diapositiva es donde tenemos que conversar sobre la calibración de termómetros. Los termómetros calibrados es un requerimiento de la norma para todos aquellos que usan cuartos fríos. El enfriamiento no es un requisito, pero si es usado hay que hacerlo adecuadamente. Adicionalmente, hablar un poco sobre el control de temperatura con respecto al manejo del agua de uso en la post cosecha. Y si los productores usan hielo o suspensiones de hielo en las huertas, la clave aquí es destacar el uso de agua libre de E. coli genérica en una muestra de 100 mililitros. Y también asegurarnos de que los productores comprendan que tienen que mantener una limpieza y saneamiento de las hieleras y contenedores de hielo. Eso es algo que a menudo se pasa por alto. Es posible que cuando visitamos a los productores en las huertas que tienen equipos para fabricar y distribuir hielos y les preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que limpió este equipo? Puede ser que digan que nunca o quizás que el año pasado. Por lo tanto, tener esos contenedores en que se almacenan o se fabrican hielos limpios y desinfectados de forma regular es una buena práctica. Consideraciones de transporte. Esto podría abarcar una gran cantidad de diferentes tipos de transporte, según los productores con los que esté trabajando o asistiendo a su curso, desde un coche de madera, un tráiler con una unidad refrigerada junta, un camión refrigerado o un pick-up o camioneta sin refrigeración. Puede variar mucho dependiendo de los recursos de transporte que el productor tenga. Un tema sobre el cual podría recibir preguntas de los productores es sobre la ley de transporte sanitario. Y sabemos que las huertas están realmente exentas de esa ley en particular. Sin embargo, cualquier vehículo que se use para el empaque, la cosecha, almacenar o transportar un producto cubierto por la norma debe de mantenerse limpio e higiénico. Vamos a compartir algunos enlaces al final de la discusión. Uno de esos es la ley de transporte sanitario. Y para aquellos instructores que además realizan capacitaciones en controles preventivos, seguramente es un tema para discutir con su audiencia. La inspección de vehículos no es un requisito de la norma, pero contiene muchas buenas prácticas que los productores deberían de implementar. Como ustedes saben, aquí es donde podemos proporcionar algunos ejemplos sobre qué hacer si un productor abre la puerta de un camión y tiene un olor desagradable. Quizás fue usado para transportar estiércol u otro material orgánico o productos químicos como pesticidas o fertilizantes. Eso es algo que probablemente requiere limpieza y desinfección antes de transportar un producto cubierto por la norma. Otro punto para conversar acá son los riesgos físicos en los vehículos de transporte. Hay casos donde manzanas para fabricar alimentos para bebés han sido rechazados debido a la presencia de astillas de madera en el piso del vehículo de transporte y los riesgos que esto representa para el alimento del bebé. Y esa es otra razón para realizar una inspección de los vehículos. Puede ser que los vehículos antes fueron usados para una actividad como mover residuos metálicos, plásticos, madera, etc. y deben de ser inspeccionados.
Los procedimientos operativos estándar, POE en español o SOP en inglés, son una herramienta muy útil, mas no son un requisito particular de la norma. Pero existen planillas o formatos, desde monitoreo de plagas hasta limpieza de los vehículos usados para el transporte de los productos agrícolas frescos. Estos formatos son útiles para asegurarse de que los trabajadores hagan sus tareas correctamente, y puede ser muy buena idea de que los productores le digan a los trabajadores de la huerta: sigan todos estos pasos, yo los observaré para determinar si lo hacen bien o si hay algo que necesitan mejorar en el procedimiento o algunos pasos en el procedimiento. Y aquí es donde nos adentramos más allá de los riesgos microbianos. Ya hemos hablado mucho sobre la contaminación y los riesgos de los microorganismos en los módulos anteriores. Y esta es una oportunidad para involucrar a la audiencia, preguntándoles sobre los riesgos que ellos ven en las huertas sobre el uso de productos químicos. Y como ustedes saben, no son parte de la norma, pero sabemos que representan un riesgo. Por ejemplo, pueden caer químicos en los materiales de empaque si los insumos químicos y los materiales de limpieza son almacenados en la misma bodega o en espacios cercanos sin protección o control. Este es algo que debemos de evitar en las huertas. Por ello, la importancia de mantener insumos químicos, productos de limpieza, lubricantes u otro tipo de productos peligrosos separados de las áreas para actividades cubiertas por la norma. Y en esta diapositiva discutimos los riesgos físicos, cosas como madera o vidrio, y estos son aspectos que también deben considerarse en los ambientes de empaque y de transporte de productos cubiertos por la norma. Las siguientes dos diapositivas destacan acciones correctivas. Hay una serie de cosas que se podrían discutir en estas diapositivas en particular. Comentar historias y ejemplos es una buena manera de discutir este contenido en particular, motivando a los productores a comentar sus propias experiencias. Puede incentivar el compartir experiencias reales, siempre que los productores estén dispuestos a hacerlo. Es posible que algunos no estén tan orgullosos de, por ejemplo, comentar que su drenaje se haya tapado y derramado y alcanzado su área de empaque. Pero es una buena oportunidad para discutir casos reales que les han pasado a los mismos productores dentro de la audiencia, lo que sucedió, cómo sucedió y luego cómo lo solucionaron ese problema en particular. Mantenimiento de registros. Y el único registro requerido y exclusivo de este módulo en particular es la limpieza y desinfección de herramientas, equipos y contenedores. También podemos discutir otras prácticas en las que sería beneficioso tener registros. Estas podrían ser manejo de plagas, limpieza e inspección de los vehículos antes de ser cargados, etc. Y esta es una diapositiva adicional que preparé con datos de Meredith Meléndez, quien a partir de datos de revisión de preparación de la huerta, On-Farm Readiness Review, de la pregunta 23, indica que el saneamiento post cosecha es un área de preocupación en un cuestionario utilizado en 1.147 huertas. Tenemos el problema identificado, mantenimiento inadecuado de registros de las prácticas de limpieza y desinfección, siendo un problema en 263 huertas. Y curiosamente, como ven, el mantenimiento de registros inadecuados de las prácticas de limpieza y desinfección fue el problema número 1, que se informó durante las revisiones de preparación de la huerta, lo que parece una cosa bastante fácil de implementar, pero quizás muchos productores no lo están haciendo. Entonces, este punto es interesante de conversar con los productores. Podría incluso facilitarles plantillas o formatos para estos registros, porque esta es una de las áreas que ha sido identificada como deficiente en términos de manejo post cosecha, al menos acá en los Estados Unidos. Y finalmente, hemos completado las 41 diapositivas del módulo 6. Esta diapositiva es la oportunidad para concluir. La conclusión puede enfocarse en aquellos temas sobre los cuales su audiencia mostró mayor interés. Es importante recordarles a los productores que todo este módulo se trata sobre una progresión. La aplicación de prácticas y mejoras en el empaque no va a suceder de la noche a la mañana. Sugiérales que elijan 3 cosas principales en las que quieren mejorar y comenzar allí. Finalmente, pare de compartir pantalla, fomente una interacción final y consulte si alguien tiene alguna pregunta final. Un último recordatorio: las grabaciones de esta reunión se publicarán en nuestro sitio web. Y si está viendo esta sesión grabada y tiene alguna pregunta, visite nuestro sitio web en español y haga clic en la pestaña ¿Quiénes somos? Y busque a su asociado de extensión regional
o a uno de nuestros asociados de extensión en español, obtendrán nuestras direcciones de correo electrónico y números de teléfono allí. Me resta agradecerles y decirles que si tienen preguntas relacionadas con la presentación del módulo 6, pueden comunicarse con nosotros y será un verdadero placer atenderles y apoyarles. Muchas gracias. La sesión de repaso va a ser el próximo miércoles 25 de agosto a las 2 p.m. del Este. Vamos a revisar el módulo 7. Ustedes pueden ver acá el enlace para registro. Este enlace va a ser compartido también durante el informe de respuestas a preguntas que les vamos a enviar el próximo miércoles. También quería comentarles que tenemos un próximo curso de capacitación para productores en español acá en los Estados Unidos del 8 al 9 de septiembre. Si ustedes conocen productores dentro de los Estados Unidos o sus territorios que estén buscando capacitarse en este curso de capacitación de productores de la Alianza, por favor, si lo pueden compartir y les vamos a agradecer mucho. También tendremos nuestro próximo curso de Capacitando al Instructor en Español del 15 de diciembre al 18 de diciembre. Y también les invitamos, ¿no?, a que nos puedan apoyar a promover este curso. Finalmente, yo quería compartirles una idea de nuestra directora y del equipo en general para establecer un grupo de educadores en español, tal y como se tiene en inglés. Ustedes saben que hay un grupo de educadores en inglés que se reúnen una vez al mes y nosotros con Davis y Laura Pineda queríamos proponerles establecer este grupo y reunirnos quizás todos los miércoles, los últimos miércoles de cada mes, a partir de esta hora, digo de las 2 de la tarde a las 3 de la tarde, y discutir un tema de interés, algo que sea de mucho interés para la red de instructores e instructores líderes de la Alianza. De ahí que tenemos esta propuesta para ustedes, conformar ese grupo, iniciar el 22 de septiembre, siempre a la misma hora, y me gustaría si pueden usar el chat para decirnos qué les parece la idea, un sí para si están de acuerdo, si les parece que sea el día miércoles, que sea una vez al mes y que sea el último miércoles de cada mes. Yo quiero agradecerles por toda la atención que nos han prestado a todas estas discusiones que hemos tenido. Para nosotros ha sido muy gratificante y bueno, ya nos encaminamos a tener nuestra última discusión de todos los módulos que conforman el currículum del curso de capacitación para productores de la Alianza. Con esto yo voy a dejar de compartir pantalla y preguntarte, Davis, si tienes algún comentario adicional o hay algo en el chat que podamos continuar respondiendo. No, me gustaría ahondar eso sobre lo que acabas de decir. Para el 22 tenemos por propuesta de hacer otra charla para hablar con los entrenadores, pero de la misma forma, siéntanse bienvenidos o nosotros estamos más que abiertos para escuchar cualquier propuesta sobre temas que ustedes ven que son relevantes, explorar. Nosotros estamos más que de acuerdo. Hemos escuchado muchas cosas de ustedes y mándenos emails y podemos de verdad empezar a expandir temas que ustedes creen que son necesarios que nosotros en la PSA exploremos y hagamos un webinar o algo para que sea más fácil para ustedes dar estas instrucciones en Latinoamérica o aquí en Estados Unidos en español. Correcto, Davis. Esa es la idea, esa es la instrucción de nuestra directora, del equipo también, de la coordinadora, de generar todas estas series de espacios para que la red de instructores se vaya fortaleciendo cada vez más y podamos ir cubriendo más productores en este servicio de proporcionar capacitación, asistencia técnica y otro tipo de ideas que puedan salir relacionadas con el fortalecimiento de la red. Les vamos a mantener informados sobre la idea. Inicialmente vamos a tener entonces nuestro grupo de educadores va a ser inaugurado, iniciado o establecido el 22 de septiembre a las 2 de la tarde y les vamos a estar informando sobre el tema. Ustedes también mándenos ideas a nuestros correos electrónicos y podemos ir definiendo ya un calendario para estas reuniones mensuales, como les comentaba. Me resta agradecerles por su atención, por su paciencia. Cualquier pregunta que tengan adicional pueden enviarla a nuestro correo electrónico y la vamos a incluir dentro de ese documento de respuestas que les enviamos, ¿no? O si consideran que una respuesta todavía no responde a las expectativas o al contexto de la pregunta que ustedes nos hicieron, por favor háganoslo saber y vamos a tomar el tiempo para responderles. Saben que yo hablo español salvadoreño, ¿no? Por ahí puedo utilizar una palabra que no
que no se comprende bien en algún país de habla hispana y por esa razón quizás la respuesta no fue lo suficientemente acertada o contundente. Muchísimas gracias y tengan todos una buena tarde.